Muy buena gente, nos encontramos acá de vuelta para un video de otra predicción que realmente que me encanta hacer esta clase de predicciones. Se trata todavía del Mundial de Clubes, que hasta que termine voy a seguir tirando las predicciones que me salgan. Si te viste el otro video donde hice la predicción de quiénes van a pasar a los cuartos, me gustaría mucho que pases porque en algunas la atiné y en otras realmente le erré. Sin mucho más, comencemos con el video. Palmeiras versus Chelsea. Vamos a hablar un poquito de cómo le fue a cada uno de los dos equipos en este Mundial de Clubes. Comenzando con Palmeiras, terminó como primero del grupo, pero en un grupo bastante accesible, en el que no se lo vio bastante bien. Le costó bastante con el Inter Miami y con el Porto, donde terminó con un empate de 2-2. Con el equipo de Egipto logró ganar, pero ese era un oponente que claramente lo tenía que pasar por encima, lo mismo que el Inter Miami. Pasó como primero en la fase de grupos, venció a Botafogo, el campeón actual de la Libertadores, donde lo venció en el alargue por 1-0. Mientras que por otro lado el Chelsea terminó como segundo del grupo, perdiendo 3-1 contra el Flamengo. Venció muy fácilmente a los otros dos equipos más débiles del grupo, pasando la fase de grupos como segundo mejor y enfrentándose en los octavos al Benfica. Un partido que lo iba ganando 1-0, pero por un retraso de 2 horas terminó empatándolo el Benfica con un penal de Di María, y en el alargue terminaría ganando el Chelsea 4-1. Si nos fijamos en lo que pasó en este Mundial de Clubes, veremos que ambos tienen una coincidencia, y es que ambos, en cuanto a oponentes igualitarios, en cuanto a fuerza, Palmeiras no ha logrado sacarle una ventaja en los 90 minutos y el Chelsea se dificultó bastante con Flamengo y el Benfica. Por lo que el partido yo diría que terminaría yendo a un alargue y ahí yo creo que ahí tendría la posibilidad el Chelsea de ganar y marcar un gol. Iré nuevamente a la estadística, esta que me acabo de inventar, que ambos equipos después de los 90 minutos en el alargue, ahí es donde lograron marcar más goles. Y yo creo que acá voy a guiarme por la efectividad y por el plantel que tiene más largo cada uno, aunque ambos realmente tienen mucho invertido y creo que el Chelsea también es el que más ha invertido y el que más jugadores y recambio tiene. En esta no tengo ninguna duda, si es en el alargue termina pasando el Chelsea, y si es en los penales creo que también tiene muchísima más posibilidad, tanto por los pateadores y los diferentes jugadores que tienen para que una tanda de penales, así que fácilmente va a pasar el Chelsea. Después tenemos a Fluminense versus el Al Hilal. A Fluminense le tocó una fase de grupos demasiado fácil, teniendo dos oponentes totalmente accesibles, en donde si no hubiera sido por esos dos equipos que eran fácil de vencer, no hubiera logrado pasar. Porque no logró sacarse diferencias tampoco con el Borussia Dortmund. Ninguno de los dos realmente merecería pasar como primero o segundo. Hasta el Mamelodi, que estaba en ese grupo, podría haber pasado. Sin embargo, bueno, Fluminense logró pasar y bueno, quedó como primero del grupo. Un grupo bastante accesible, pero a pesar de eso terminó pasando Fluminense como el segundo mejor equipo. En los octavos de final se cruzó con el Inter de Lautaro, donde el equipo ya viene demasiado golpeado, derrota tras derrota, bastante predecible al final de cuentas, pero aunque a pesar de eso tirábamos demasiado que Fluminense no era posible que le ganara por jugar Sudamericana. Y por el otro lado tenemos el Al Hilal, que se enfrentó al Real Madrid, a Salzburgo y al Pachuca. Una de las zonas más jodidas para pasar en esta fase de grupos y realmente que fue una sorpresa que lograra pasar y sobre todo la victoria que tuvo con el Manchester City por 4-3 en el alargue. En este partido también va a ser muy determinante Bono, tanto como los jugadores, la forma en la que juegan. Obviamente que hay que tener mucho cuidado con Fluminense, porque sinceramente con el envión que está recibiendo cualquiera podría llegar a pasar. Si vamos a los resultados que estuvieron teniendo en esta Copa del Mundo, muy posiblemente el partido podría terminar en los 90 minutos. Esto dependiendo cómo se desarrolle el partido. Sinceramente creo que es más probable que marque el primer gol Fluminense y que después el Al Hilal se lo logre empatar en el segundo tiempo. Entre los minutos 75-80, ¿quién podría llevarse la victoria? Va a ser algo muy agónico de dos equipos que no quieren ir a la larga ni tampoco a los penales. Por más que Bono esté en el arco, no creo que el equipo de Arabia quiera ir a los penales, ni tampoco dejar que el juego se mantenga demasiado tiempo, porque realmente podría ser muy perjudicial. Así que yo creo que el partido terminará en los 90 minutos y lo terminará ganando Al Hilal. En el tercer partido tenemos al PSG versus el Bayern Múnich. Dos equipos que se han mostrado imbatibles, que se han mostrado muy fuertes en esta copa. Yo creo que este va a ser el partido que tenga más goles en la copa, ya que ambos equipos son muy ofensivos, pero uno es constante ataque, una firmeza, una concentración, una determinación, un entrenamiento físico demasiado elevado que ni siquiera los otros equipos europeos tienen, muchísima disciplina de parte del Bayern Múnich, mientras que por el otro lado tenemos un equipo que trabaja más en conjunto, trabaja más
en formación de creación de juego, que se apoyan entre ellos, que no hay una formación muy fija en cada uno. Defensivamente creo que ambos están iguales, aunque podría decirse que el PSG es muchísimo mejor que el Bayern Múnich, al menos creo yo eso, que el Bayern tiene un poco más de eficiencia a la hora de defender. El PSG en la fase de grupos se enfrentó a Botafogo, al Atlético de Madrid y al Seattle Sounders, donde terminó obteniendo 2 victorias. Una victoria sobre el Atlético de Madrid, que terminó en un 4-0 a favor del PSG, y contra el Seattle Sounders, que terminó en un marcador 2-0 para el PSG. Su única derrota fue contra Botafogo, y eso fue porque mantuvo muy para atrás a los jugadores y en una línea defensiva casi impenetrable. Su victoria en los octavos de final fue sobre el Inter de Miami, que terminó en un 4-0, que pudo haber desembocado en mucho más, pero yo creo que tuvieron un poco de piedad los del PSG, por lo que no terminó en muchos más goles. Hay que mencionar que el PSG se encontró al equipo más fácil en los octavos de final, por lo que llega mucho más preparado y más fresco para el siguiente partido. Mientras tanto, el Bayern Múnich tiene un sobrecargo de partidos. En la fase de grupos se enfrentó al Auckland City, donde ganó 10-0. En el siguiente partido le tocó Boca Juniors, en el que terminó ganando un 2-1. Su única derrota en la fase de grupos fue frente al Benfica, aunque había unos cuantos suplentes en el partido. Ambos equipos en la fase de grupos terminaron ganando 2 partidos y perdiendo uno solo. En los octavos de final la tuvo un poco más difícil el Bayern Múnich porque se enfrentó justamente con Flamengo, uno de los campeones, en un partido demasiado peleado que, aunque los alemanes y Neuer dijeron que fue bastante fácil, terminó con un marcador de 4-2 y en ningún momento se lo vio totalmente controlado el partido para el Bayern. El Bayern Múnich tuvo muchísimos más partidos desgastantes, tuvo más oponentes fuertes. Si nos ponemos todos los oponentes que enfrentó a Boca, enfrentó a Benfica, enfrentó a Flamengo y ahora se enfrentaría al PSG. El PSG que viene de una fase de grupos en la que la tuvo bastante fácil. Este partido sin ninguna duda va a terminar en los 90 minutos y creo que va a terminar con un marcador de 5-4 para el PSG como ganador y que va a pasar a los cuartos de final. Y por el otro lado tenemos al Real Madrid versus el Borussia Dortmund. El club más ganador de la historia versus el club que nunca ha ganado más de una Champions, que siempre la pechea en los momentos importantes. El Real Madrid vino con una temporada muy mala, no ganó ningún título. Y esta es la posibilidad de que tenga al menos de levantar uno y sería la Copa del Mundo. En la fase de grupos se enfrentó al Al Hilal, se enfrentó al Pachuca y se enfrentó al Salzburgo. Una fase bastante difícil para este Real Madrid actualmente, que es bastante débil, pero que al traspaso de cada partido se fue fortaleciendo. En el caso del Real Madrid, terminó ganando 2 partidos y empató 1 contra el Al Hilal. Y en los octavos de final se enfrentó a la Juventus, donde ganó 1-0, que aunque fue un pésimo partido, terminó pasando y bueno, fue justo vencedor. Por otro lado tenemos al Borussia Dortmund, que tuvo la fase de grupos con Fluminense y contra esos otros 2 equipos en los que obtuvo un empate y 2 victorias también. El Borussia viene de los octavos de final de haberse enfrentado al Monterrey, donde terminó con un marcador de 2-1, por la mínima en los octavos. Ambos equipos tuvieron las mismas victorias en la fase de grupos y los mismos empates. Los 90 minutos va a terminar 0-0. Terminan yendo a la largue y en los 120 minutos terminan 1-1. Termina pasando el Real Madrid por los penales. La experiencia de Courtois lo hizo atajar 2 penales muy importantes en la serie, los 2 primeros, lo cual le dio la confianza al equipo para que lograra pasar. ¿Qué te pareció esta predicción? Espero que te haya gustado y que te suscribas para seguir haciendo esta clase de videos. Coméntame si es que realmente te gustó, que me sirve bastante como ánimo para seguir haciéndolo. De ya, gente, muchísimas gracias.